Bueno, vamos a hacer una introducción recapitulando lo que vimos la semana pasada y que tiene que ver precisamente con la labor de la educación que papá y mamá tenemos que hacer con las hijas y los hijos. Sabemos que ellos cuando llegan a la vida, pues precisamente dependen completamente de nosotros, de lo que les proveamos y de lo que les eduquemos para efectos precisamente de poder para que nosotros podamos, para que ellos puedan crecer, ser autónomos, independientes y maduros. Entonces, qué importante precisamente es la labor de la educación, porque de eso va a depender precisamente la unidad familiar. Voy a repetir muy brevemente lo que vimos la semana pasada, que las causas que dificultan la armonía sexual son los conceptos equivocados acerca del sexo. Esto ya precisamente implica que hay un desconocimiento y una falta de labor educativa. El conocimiento es necesario porque de eso va a depender precisamente el que tomemos buenas decisiones. Como segundo causa que dificulta la armonía sexual, dijimos que también existe el desconocimiento de las diferencias biológicas que existen entre el varón y la mujer. Aquí es muy importante precisamente recordar que estas diferencias, pues entre la pareja las tenemos que ir conociendo en nuestro día a día y que es a través de la comunicación como nos vamos a revelar, yo como varón a mi esposa como mujer a mí, y es precisamente como vamos a procurar superar esas diferencias biológicas para podernos realmente complementar y tener una relación armoniosa. Y otra causa que dificulta la armonía sexual son las percepciones diferentes del varón y de la mujer acerca del placer sexual. Ahorita sobre este tema, pues vamos a ir profundizando. Pero agrego una cuarta carencia, que es la falta de una auténtica educación sexual integral. Y es precisamente a lo que nos vamos a dedicar ahorita. Esta ya les estoy pasando más rápido porque fue lo que vimos la semana pasada, para no repetir lo que es el comportamiento biológico. Y para retomar precisamente, vamos a recordar que en Génesis, la palabra en donde Dios nos revela el proyecto sobre la creación del varón y de la mujer, pues es que Dios cuando nos crea dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las serpies que serpean por la tierra. Entonces, algo que denota la dignidad de la persona es precisamente que fuimos creados a semejanza de Dios. Entonces, somos personas dignas porque somos la imagen de Dios, porque esa es nuestra semejanza con Él, así Él nos creó. Luego dice Génesis, creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Y esto es precisamente lo que nos hace conscientes que ante todas las otras criaturas que no son humanas, pues nosotros somos superiores a las demás criaturas. Por eso podemos disponer con libertad, cuidado y respeto de todo lo creado para nuestro propio provecho. Pero debemos de tener siempre esa responsabilidad y esa capacidad de administrar y no despilfarrar, sino tener un cuidado por todo lo creado. Y luego vamos a ver cómo Dios bendice al hombre y les dice, sean fecundos y multiplicaos, hinchid la tierra y sométanla. Manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios, vean que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será de alimento. Pues todo lo que Dios creó precisamente tiene esa cualidad de ser bueno. Cuando hablamos de los valores, sabemos que los valores son bienes y estos bienes pueden ser
espirituales o materiales. En este caso, el placer, que es el placer de ver, o el placer de comer, o el placer de escuchar, el placer de tocar, el placer de oler, son recompensas precisamente naturales. Y Dios ha querido precisamente, ante cada una de estas percepciones y de nuestros sentidos, pues dotarnos de estos placeres para recompensarnos y que nosotros podamos sentir la alegría de vivir y de poder disfrutar de la creación, de todo lo creado. En cuanto a lo que se refiere al placer sexual, es muy importante tomar en cuenta que para la mujer y para el varón el placer es diferente. En primera, una de las características que debemos de poner el acento es distinguir entre lo que es la afectividad y la sensualidad. Estamos hablando aquí de dos tipos de amor. El amor es siempre entre dos personas y el amor debe ser recíproco en el sentido de que debemos ambos participar y colaborar en este amor para que madure y crezca. Y en relación al placer, el varón siempre ante la mujer y ante su sexualidad va a tener una participación activa. Mientras que la mujer, por su misma naturaleza de feminidad, va a tener una actitud pasiva y de abandono. Y el hombre de posesión. Esto es algo natural a la masculinidad y a la feminidad. Y por eso nos podemos complementar, porque digamos que este encuentro entre la sexualidad, entre la vitalidad sexual, pues es de una manera natural y por eso también es placentera. Entonces, la mujer va a ver el placer no tanto desde lo sensual, sino desde la afectividad. Y la afectividad precisamente pone sus acentos en los valores espirituales. Es decir, en la ternura del varón, en el respeto, en la lealtad, en la fidelidad, en la escucha, en la confianza. Mientras que el hombre va a poner el acento en la sensualidad, es decir, en el placer y en el gozo de tomar a su esposa y poseerla. Entonces, estas características que son naturales, a veces se pueden enfermar. Y se enferman precisamente cuando se lastiman. Es decir, cuando ella lo lastima a él o viceversa. Él la lastima a ella desde el nivel emocional, desde el nivel afectivo. Entonces es muy importante, antes de continuar con el tipo de problemas que se llega a ver en las diferentes situaciones en que la pareja está lastimada, antes de eso tenemos que afirmar enérgicamente que el sexo no es un juguete para nuestro placer y complacencia, que Dios, al crearnos, lo dotó de muchos más altos destinos y finalidades de acuerdo con los propósitos de Dios, de nuestro Creador, a nuestro cuerpo y a nuestro sexo. Entonces, esto es bien importante, no rebajar el sexo a solo el placer, sino que más bien tiene otros fines más importantes, que es ser una sola carne y a través de la fidelidad ser uno para siempre. Luego la dota del poder de la vitalidad de la fecundidad, pero debe ser en nuestro caso una fecundidad responsable, en donde ambos decidamos cuántos hijos tener y hacerlo de manera responsable. Y por último, la mutua ayuda, que es donde ambos nos vamos a comprometer para que el matrimonio y la familia precisamente tengan esa característica de unidad y de armonía. En el plan que Dios tiene para los matrimonios, la relación conyugal se distingue de cualquier otra relación, porque en la entrega mutua del varón y la mujer, el cuerpo es utilizado como medio para la progresiva perfección del amor. La fidelidad, perpetuidad, fecundidad serán los bienes más deseados y aseguran la existencia de la especie humana, contribuyendo el amor de ambos en la educación integral de las y los hijos. Por lo tanto, el sexo no es algo indigno, sucio ni vergonzoso, sino de Dios un don santo y bello, medio de expresión de los sentimientos más nobles del corazón y del espíritu humano.
Entonces, precisamente, la sexualidad se viene a degradar cuando se hace impersonal, como la prostitución, que se compra el placer, pero que no se le trata a la prostituta como persona, sino como objeto. Por eso se comercializa. Igual así podemos ver otras situaciones de degradación como es el fetichismo, y hay otras como el incesto o la homosexualidad, que son precisamente impersonales. ¿Por qué? Porque se pone el acento en el placer y no en el valor de la persona. Entonces, cuando en el matrimonio hay una búsqueda desenfrenada del placer, esto quiere decir que se esconde detrás de ello una dificultad de vivir, de convivir. Científicamente, ¿qué es el placer? El placer se refiere a la experiencia de que algo, cosa, acción, sentimiento, etcétera, nos hace sentir bien, implica el disfrute de algo. El placer se presenta psicológicamente como un modo de satisfacción vinculado a procesos fisiológicos, como el comer para satisfacer el hambre, vestirse para evitar sentir frío, o otro propósito, vernos bien, y acariciar con ternura a un ser querido o disfrutar nadar. Todo esto implica un placer. También psicológicamente se presenta como cumplimiento de deseos inconscientes. Estos deseos pueden tener como objeto fijaciones infantiles que tratan de repetirse de forma oculta sin ser elaboradas. Por ejemplo, un niño que carece de educación siempre va a tener ante una actitud de querer que la persona lo haga feliz en vez de que él haga feliz a la persona. Entonces vamos a ver que la persona, si se fija en la niñez, va a tener una actitud egoísta en relación con su pareja. Entonces aquí el placer es un impulso a actuar reactivamente, instintivamente, y pues está carente de discernimiento y de un proceso mental elaborado, es decir, carece de un proyecto de vida. El carácter irreal de esta forma de placer que busca su fin en sí mismo, a menudo aparecerá en contradicción con necesidades objetivas y en oposición con el principio de realidad. Por ejemplo, cuando el niño desea un juguete, ya sea del hermanito o de otra persona, puede hacer un berrinche para poseerlo. Entonces, el niño tiene un deseo de un juguete y trata de obtenerlo de manera reactiva o caprichosa. Y por eso el berrinche. Entonces aquí los papás lo que tenemos que hacer conscientes es de que no todos los deseos se deben de satisfacer, que habrá cosas que sí puede tener y respetar cuando no las puede tener. Entonces esta labor es educativa y se le llama contención, porque entonces el niño va a aprender a respetar lo ajeno y a conformarse y valorar lo propio. Y esto es muy importante porque va a generar madurez. Los procesos psicológicos del placer estarán generalmente en conflicto radical con el principio de realidad, que se presenta como un principio regulador y que trata de obtener satisfacciones teniendo en cuenta los intereses subjetivos del individuo, las exigencias de la realidad, las necesidades vitales de la persona y las reglas morales. Entonces, todos estos elementos juegan un papel muy importante en relación con el placer. Por ejemplo, yo como ser sexuado tengo que objetivar mi apetito sexual. O sea, todos los varones y todas las mujeres tenemos deseo sexual, pero no todos tienen autodominio de él. Entonces tenemos que aprender a tener autogobierno. Y a través de la virtud de la castidad, precisamente esos deseos, ponerlos en el lugar correcto. En la propuesta de la iglesia es en el amor y el matrimonio. Cuando lo buscamos fuera del amor y el matrimonio, pues entonces nuestra actitud es infantil o egoísta. También algo que es muy importante, que el placer sexual tiene que tener la exigencia de la realidad. Por ejemplo, tener comportamientos como de masturbación, de juguetes sexuales o fetichismo, de incesto, de relaciones prohibidas como el adulterio, pues todo eso es una fantasía y que cuando la llevan a cabo se ven ante una realidad dramática.
porque los pone en riesgo, si son casados, pues de un divorcio, y si tienen familia, de perderla. Entonces, qué importante distinguir precisamente la importancia de vivir bajo una realidad y también ante las necesidades vitales de la persona. Muchas personas piensan que el apetito sexual es tan vital como el comer, y no. Una persona, si no tiene relaciones sexuales, no se va a morir. Es más, ni siquiera va a perder la paz o el gozo espiritual. Por el contrario, una persona cuando abusa de su impulso sexual es cuando se desarmoniza. Y cuando no tiene reglas morales, como el de no cometerás adulterio, cuando no las cumple, entonces va a tener o se va a convertir en una amenaza para la sociedad. Porque a nadie le va a gustar que una persona adúltera se fije en nuestra esposa o viceversa. A las esposas no les va a gustar que se fijen en su marido. Entonces, por eso es bien importante que todos estos elementos, pues nosotros los maduremos, los concienticemos y además los pongamos en práctica. Y esto es precisamente en aras de relaciones auténticas y amorosas. Es gracias a la educación y a una maduración progresiva del individuo que el placer aparecerá como una consecuencia de la acción y no como un fin en sí mismo. El placer consciente y sensible es la consecuencia de un proyecto llevado a cabo, de una relación lograda, de una respuesta adecuada a una situación. Y aquí es bien importante, pues, ir distinguiendo los tipos de relación. En primera, cada persona, sea varón o mujer, tiene que decidir su estado de vida. Es decir, cuando llegamos entre los 12 y los 18 años, o los 20, pues estamos en un desarrollo de maduración biológica. Empieza a los 12 porque empieza la testosterona a hacer acto de presencia y a detonar lo que es la pubertad y todos los cambios fisiológicos de nuestro cuerpo. Pero psicológicamente, entre los 18 y los 20 años, es cuando ya podemos alcanzar una plena madurez para relacionarnos con el sexo opuesto. Y aquí, entre los 20 y los 27 años, es cuando debemos decidir si queremos ser solteros o llevar una vida consagrada, lo que es el celibato por el reino de los cielos, o si queremos el matrimonio. Ahora, en el caso de que haya matrimonio y por alguna situación haya viudez, también la viudez puede vivirse como una vocación en el sentido de no volverse a casar en espera de perpetuar su matrimonio para la vida eterna. Habrá otros que decidan casarse. Bueno, todo eso cada persona lo decide por sí misma. Por eso debe de llevarse esa conciencia de proyecto de qué es lo que cada quien quiere para su propia vida. Ahora, ¿qué significa una relación lograda? Si una persona no tiene una madurez afectiva, pues mucho menos la va a tener sensual. Y entonces cuando la persona se fija en la otra solo como objeto de placer, pues lo más seguro que pase es que esas relaciones tengan un rompimiento doloroso, que puede llegar a la frustración, inclusive al odio. Entonces, las relaciones logradas son las que se mantienen estables y saben resolver sus problemas y dificultades o retos en la vida. Y por eso es bien importante tener la madurez de llevar una relación lograda. Es decir, no es que esté exenta de problemas, sino que saben resolver en cada etapa de la vida los problemas. Y una respuesta adecuada a una situación quiere decir que yo me voy a mantener fiel a mi proyecto de vida. Si decidí ser sacerdote, pues mantenerme leal al sacerdocio y al celibato. Porque si me inclino hacia el ser pederasta o el ser infiel a mi celibato, pues entonces estoy precisamente siendo una persona inmadura ante mi propia elección o proyecto. Igual pasa con el matrimonio, la soltería o la viudez. En cualquiera de esas podemos descarrilarnos y pues provocar pues sufrimiento. Entonces es muy importante por eso tener muy claro que todos estos elementos nosotros debemos de saber qué es lo que queremos para nuestra propia vida.
Entonces, para un poco reafirmar, ¿cuál es la finalidad del placer? El placer es el elemento primordial de la vida psíquica como motivador y recompensa de todo esfuerzo para aprender, trabajar, realizar proyectos y progresar en las virtudes humanas y teologales durante toda la vida. Por ejemplo, en cuanto a las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, Dios nos concede el gozo y la paz espiritual. Eso nada más Dios lo puede conceder. Pero en las relaciones interpersonales humanas, el placer que podemos alcanzar es la confianza, consecuencia de la lealtad. Eso es el máximo placer que se puede alcanzar en las relaciones. Y en el caso de los placeres físicos como el comer, pues que estos placeres sean a base de alimentos sanos, del ejercicio o deporte, y se nos va a dar una recompensa de orgullo precisamente porque tenemos una vida sana, tanto psicológica como emocional y espiritualmente. Entonces, por eso es bien importante, pues, no descarrilarnos, porque si no, pues vamos a tener consecuencias desagradables. Ya dijimos que es muy importante que la educación se lleve desde la niñez. En el caso de los niños, los que ya hemos sido papás, sabemos que a menudo por el placer, el niño se deja llevar por el placer, pero nosotros tenemos que enseñarles a descubrir los límites necesarios para que ellos puedan madurar psicológicamente. Es el ejemplo que les presenté desde el principio, que cuando un niño quiere un juguete y hace berrinche, o por otra situación, y los papás estamos ahí para precisamente ayudarlos a que maduren y que se conformen. Recuerden que nadie lo puede tener todo, y eso no debe ser un impedimento para ser feliz, porque necesitamos muy poco para ser feliz. La gente que desea tener mucho, que puede caer en la codicia, pues puede tener mucho pero no disfrutar nada, porque siempre está pensando en tener más y más, y ese deseo de tener más y más no le permite disfrutar lo que ya tiene. Entonces, por eso Jesucristo nos va a proponer una vida austera, porque lo más importante para la felicidad es precisamente la confianza entre las personas. Y a veces la confianza es de lo que más adolece en la sociedad. Pues estamos como cuidando de que no nos asalten, de que los alcohólicos o los drogadictos o los sexólicos no inciten a nuestros niños, que no los perviertan, de que no vean la tele. Entonces no existe confianza, sino que el tejido social está desgastado, inclusive hasta roto. Entonces todo eso lo tenemos que reconstruir, pero precisamente con estos elementos de el ejercicio de la castidad. En esto está precisamente fincado este tema en cómo manejar el placer. Para los niños y adolescentes, se deberían poder satisfacer inmediatamente todos los deseos y por tanto procurar placer. Se trata de un sentimiento de omnipotencia, de un deseo insaciable que es ilusorio y nefasto para el individuo. Entonces aquí los papás y las mamás tenemos que estar constantemente recordándoles que una vida así no es sana ni conveniente para ellos, que tienen que aprender a conformarse con lo que dota la naturaleza, el amor y la responsabilidad. En el plano psicológico, todo impulso busca su propia satisfacción en sí mismo, en detrimento del conjunto de la personalidad, por lo que las niñas y niños y los jóvenes deberán aprender a controlarse, a distinguir la naturaleza de sus deseos, a saberlos diferir o renunciar a ellos para no ser impulsivos y evitar los efectos negativos y tóxicos que los puede llevar a la codependencia. Por tanto, deberán organizar su existencia según el principio de realidad. Acuérdense que los que son sexólicos, alcohólicos o drogadictos exageran una felicidad, pero esa felicidad es ilusoria, por eso terminan en depresión o en desolación. Y su estima es muy baja. Entonces, por ahí, por la fantasía, nunca van a poder alcanzar la madurez. Por eso el principio de la realidad es saber valorar los sanos placeres y las sanas recompensas. Deberán aprender a someter el placer a la inteligencia, que permite el discernimiento y el juicio, y a la voluntad, que es el motor profundo de la acción libre y responsable. Y esto precisamente combinado inteligencia y voluntad es lo que se llama castidad.
Podemos concluir que los deseos y los placeres desempeñan una función importante en la economía interior del individuo y constituyen la dinámica sobre la que se basa la psicología humana. Querer descuidarlos o ignorarlos es a menudo peligroso para el equilibrio de la persona. Una ascesis o ejercicio espiritual que quiera suprimir el placer o un hedonismo que tratara de exaltar los placeres dañarían al hombre, mientras lo que conviene es sobre todo saber jerarquizar los deseos y placeres, propiciando la madurez psicológica, espiritual y salvaguardar la salud del cuerpo. Fíjense que la mayoría de los jóvenes que lamentablemente contraen SIDA o otras enfermedades de transmisión sexual, ya sea infecciones o enfermedades de transmisión sexual, es precisamente porque no tienen trabajada su conciencia y su jerarquía de valores en relación con el placer. Entonces llegan a desconectarse tanto de la realidad que se vuelven presas de sus fantasías. Y cuando menos se dan cuenta, llegan a tener enfermedades que se vuelven crónicas o a veces hasta mortales. Y todo por no tener un cuidado de la educación sexual. La educación debe procurar enseñar a niños y jóvenes cómo encontrar satisfacciones en el mundo a través de sus actividades y de sus relaciones, y no en una vida egoísta. Principalmente de este modo podrá experimentar un placer que lo enriquecerá, porque será fruto de un don de sí y no resultado de una búsqueda subjetiva desenfrenada. Esto es bien importante en el noviazgo, porque ellos muchas veces tienen muchos noviazgos. Cuando se tienen muchas novias o novios, es porque no alcanzan a tener una vida afectiva madura. Y más bien tienen una vida sensual inmadura. Entonces, la afectividad ve a la persona en sus valores espirituales y morales. Eso es lo que debemos de creer en ellos, esa afectividad, que aprecien los valores espirituales y morales de las personas. Mientras que las personas sensuales descartan los valores espirituales y morales y se vuelven carnales. Es lo que se llama el apego a la carne. Y precisamente por ser tan sensuales, pues terminan inclusive enfermos. Entonces, qué importante es ayudar a los jóvenes a que no tengan una vida desenfrenada. Es muy importante. El placer así obtenido es resultado de un trabajo interior, intelectual y espiritual, de un esfuerzo por ser en todo momento prudentes, justos, fuertes y templados, o simplemente de una alegría de existir en relación con las realidades del mundo, con los demás y con Dios. Por eso no todas las personas son realmente felices. Hay un gran porcentaje en donde la gente cree ser feliz, pero cuando se queda sin el ruido que la hace feliz, sin la fiesta, sin el alcohol, sin el tabaco, sin la droga, son unas depresiones terribles. Por eso podemos, los psicólogos, o los terapeutas, o los sociólogos, pues identificar que hay una enfermedad de tipo social, porque se vuelven verdaderamente sectores amplios de la sociedad, problemas antisociales. Entonces, qué importante precisamente tener mucho cuidado y mucho empeño en esta parte de la educación sexual. Vamos a ver un video, dura 10 minutos, les pido que tengan paciencia, por favor. El ser humano está en continuo cambio hasta el último momento de su vida. Día a día, mes a mes, año a año, la persona vive cambios a nivel biológico, psicológico y social. Te lo explico desde el principio. Contamos nuestra vida en años desde que nacemos. Sin embargo, la vida empieza más o menos 266 días antes, justo en el instante de la fecundación. Un óvulo y un espermatozoide se unen, y en ese momento se produce la combinación del ADN de uno y el ADN del otro, creando la vida de una persona única. En los siguientes 9 meses se da la transformación más grande y rápida de la persona. El cigoto unicelular del inicio comienza a dividirse en más y más células, hasta convertirse en un embrión primero y en un feto después. El feto no es un ser pasivo. Se mueve, responde a estímulos externos e internos y al final del desarrollo prenatal ya le empiezan a funcionar los sentidos. Y todo eso dentro de la tripa. Y entonces llega el día del parto. El bebé nace del vientre de su madre. Ahora fuera, aunque ya como ser autónomo, sigue siendo totalmente dependiente del adulto. Para todo. Sin un adulto, muere.
Eso sí, a pesar de esa gran dependencia, el bebé nace con unas habilidades y mecanismos básicos. Te lo explico. Para empezar, nace con los 5 sentidos, inmaduros y selectivos aún, pero con los 5. Así puede recibir información del entorno. Nace también con varios reflejos, imprescindibles para sobrevivir. Succionar, buscar el pecho, agarrarse, son reflejos innatos. Además, dispone de un sistema de comunicación, uno muy potente, el llanto, para expresar que tiene hambre, le duele algo o quiere compañía. Eso quiere decir que goza también al menos de una emoción, la angustia, que le lleva a pedir ayuda cuando la necesita. Y algo importantísimo, nace con curiosidad por el mundo que le rodea. Bueno, pues a partir del primer día de vida, gracias a la ayuda del adulto y las interacciones con él, estos recursos básicos se van haciendo más y más complejos. Ya verás. Los sentidos se desarrollan y maduran rápido. La vista tarda un poquito más. Los reflejos dan paso a movimientos intencionados y habilidades motoras nuevas. Hacia los 6 meses consigue desplazarse de alguna manera, gateando o caminando sobre sus nalgas. Y al año la mayoría consiguen andar. Esto les abre un mundo. Ahora pueden explorar el entorno como les plazca. Surgen en pocas semanas las 5 emociones básicas: miedo, ira, felicidad, tristeza y sorpresa. Y luego las más complejas, como culpa, vergüenza u orgullo. La comunicación también se hace más elaborada. Primero a través de ruidos y gestos y luego a través de las primeras palabras. Y en esta época el niño desarrolla el apego. ¿Te suena? El niño se apega al adulto que le dedica horas, le cuida y le da cariño. Su padre o su madre normalmente. Es decir, establece con él un lazo afectivo que será de crucial importancia, ya que un buen apego le permitirá desarrollarse social y emocionalmente con normalidad. Cuando el niño cumple 2 años, aprende a hablar, seguramente la tarea intelectual más complicada que tenemos que abordar. Un salto cualitativo en el desarrollo, ya que modifica la forma de relacionarnos con el mundo y de entenderlo. Y de esa forma, entra en la llamada infancia, que durará hasta los 6 años. Piensa en un niño de esa edad. ¿Qué está haciendo? Jugar. Y es que a esta edad se pasa todo el día jugando. Es inagotable. Que haga esto es crucial. Luego te lo explico. Déjame que te cuente antes que a lo largo de estos años el niño mejora de forma espectacular su habilidad motora. Corre, salta, trepa y también el lenguaje. A los 6 años conoce ya 10.000 palabras. Por otro lado, sus capacidades mentales se están desarrollando. Hacia los 3 años ya se identifica como niño o niña. Cada vez es más maduro. Pero pasa una cosa, que su forma de pensar es todavía subjetiva e imaginativa. Por eso deja al adulto sorprendido con sus cosas. Es como si tuviera un pensamiento prelógico. Si a un niño de esta edad le enseñas estas 2 bolas de plastilina y le preguntas dónde hay más materia, te dirá que en las 2 por igual. Si luego haces esto delante de sus ojos y se lo vuelves a preguntar, dirá que ahora aquí. ¡Qué gracioso! El niño se está haciendo cada vez más autónomo de sus padres. Poco a poco hace más cosas solo. Esto es buenísimo para que vaya ganando autoconfianza. Eso sí, a los padres les da más trabajo, porque tienen que supervisarle todo el rato y ponerle límites. Esto se puede, esto no, esto es peligroso, esto está mal. Se empieza a ejercer sobre el niño un estilo educativo particular, y ese estilo educativo va marcando también su desarrollo socioemocional. Ya ves, todo influye en el desarrollo. ¿Te acuerdas de lo del juego? Piensa en diferentes juegos y fíjate. Mientras juega, el niño desarrolla su cuerpo, desarrolla su mente y desarrolla sus habilidades sociales y morales. Es un entrenamiento para aprender a vivir cada vez mejor en el mundo. Seguimos. Hacia los 7 años ya va al colegio, y esto trae cambios. El niño ansía aprender cosas nuevas, sigue con esa curiosidad por el mundo. Además, empieza a controlar esa imaginación desbordante de años atrás, y se vuelve lógico. Ahora ya no le engañamos con el juego de la plastilina. En la escuela, pero también fuera de ella, va adquiriendo más y más conocimientos y aprende a leer y a escribir. Y también conceptos matemáticos. Cada vez saben más de todo. Por otro lado, en estos años sigue creciendo, pero lo hace más lentamente. Que sea así está bien para que pueda mejorar sus habilidades motoras. Así que a esta edad ya puede hacer casi cualquier actividad. Los nuevos conocimientos y habilidades motoras le vienen bien para enfrentarse al mundo, ya que cada vez es más independiente. Y ahora que va al colegio, su mundo social se expande. Pero pasa una cosa importante, se encuentra con niños de su edad. Estos ya no se van a adaptar a él como los adultos, con ellos tiene que aprender a ajustarse, ya que están todos al mismo nivel. Pero esto es genial para su crecimiento social. Durante esta época, de primeras, la situación ha sido perfecta. Piensan que sus padres les ayudan, que los profesores son justos y los amigos leales. Guay. Por eso son generalmente años tan felices.
La cosa igual se tuerce un poco a partir de ahora. Y es que llega la adolescencia. Empieza el camino de niño a adulto, la época más difícil y estresante del proceso vital. ¿Por qué? Te lo cuento ahora. Para empezar, la pubertad. Algunas hormonas empiezan a trabajar y se produce un cambio físico espectacular. Sale vello, crecen los pechos y los genitales, cambia la voz. Pero es que encima ocurre la maduración sexual. Las chicas tienen su primera menstruación y los chicos su primera eyaculación. Potencialmente pueden ser padres. Muchos cambios en poco tiempo. Bueno, pues el adolescente emprende ahora, y con este nuevo cuerpo cambiante, un proceso de autodefinición. ¿Quién soy yo? Y todo ello para desarrollar su propia identidad. Es un proceso complicado y en ocasiones conflictivo, porque, a ver, para decidir quién soy necesito sentirme independiente. Eso les lleva a alejarse de sus padres tanto físicamente como de sus normas y consejos, y los choques con ellos son inevitables. Entre padres y adolescentes hay conflictos. El adolescente, por tanto, pasa más tiempo con sus amigos, que le escuchan más, que con los padres, que les dicen qué tienen que hacer. Los amigos son fuente de apoyo y de información, y además compañeros de todo tipo de experiencias, la mayoría divertidas y enriquecedoras. También se despierta el deseo sexual, y se dan las primeras experiencias sexuales. ¿Y su desarrollo mental? Bueno, pues su pensamiento ha dejado de ser concreto y ahora se ha convertido en abstracto y formal. Ahora puede hacer deducciones y pensar de forma hipotética. Y así, al final de este periodo, logra obtener una identidad sexual, moral, política y religiosa. Ya está preparado para saltar a la vida adulta. La edad adulta se inicia con las habilidades intelectuales y físicas plenas. El cuerpo es fuerte y resistente. Por tanto, es una etapa de gran actividad física e intelectual. Así que es el momento de encontrar la realización personal. ¿De qué forma? Por un lado, va a buscar una profesión y desarrollarse en el trabajo. Y ala, a trabajar. Por otro lado, empieza la búsqueda de relaciones más íntimas, una pareja, para compartir metas y que sea un apoyo en la vida. Bueno, y también para la satisfacción sexual. En este sentido, pueden ocurrir varias cosas. Puede comenzar una convivencia con la pareja. Puede decidir tener hijos y consolidar una familia. Puede separarse y tener nuevas parejas. O continuar la vida sin un compromiso con nadie. La persona sigue cumpliendo años mientras vive de pleno su vida laboral y familiar. Sin embargo, atención, comienza el deterioro físico. A partir de los 40, se va perdiendo capacidad auditiva y visual. Los huesos pierden fortaleza y salen arrugas y canas. Consejo sanitario: fumar, beber y consumir drogas afecta negativamente en el envejecimiento. Estos cambios le hacen pensar de diferente forma. En lugar de ver los años que lleva vividos, empieza a pensar en los que le quedan por vivir. Es momento de echar un vistazo hacia el pasado y reflexionar acerca de los logros y metas que quedan por cumplir. Esto lleva a dos caminos: a revivir una especie de segunda adolescencia e intentar vivir todo aquello que no ha hecho, o al ver que nuevas generaciones van abriendo camino, a guiar, formar a los jóvenes. Hacia los 50 años, un hito importante: la menopausia en la mujer, deja de ovular, y la andropausia en el hombre, menos fertilidad y erección. Además, se produce el llamado nido vacío. Los hijos salen de casa para hacer su vida. La pareja vuelve a vivir sola. Alrededor de los 65 años, la persona se jubila. A partir de entonces, gana mucho tiempo libre, pero se pierden funciones y un rol, y eso obliga a adaptarse al nuevo estilo de vida. Muchos siguen activos durante varios años a través de actividades de ocio, cuidado de nietos, trabajos para la comunidad. Eso sí, progresivamente se va produciendo un deterioro en todas las funciones físicas y mentales. Y algo muy triste, empieza a perder seres queridos. La pareja y los amigos van muriendo. Todo ello puede hacer que la persona viva cada vez más aislada. El deterioro físico avanza y surgen las enfermedades. La persona es cada vez menos activa y más dependiente. En esta última etapa toca reflexionar sobre su vida, poder llegar a la conclusión que ha merecido la pena vivir y que su vida ha tenido una razón de ser le ayuda a aceptar la muerte, algo inevitable que está a punto de llegar. Y de esa forma se aproxima el final. En un momento dado, las actividades vitales del organismo dejan de funcionar. El corazón deja de latir. La persona muere. Me quedé un poquito pensando si vieron bien el video y lo escucharon. Sí,
se escucha Sí, bien. sí, sí, Ah, sí, ok. todo se escuchó bien. Bueno, entonces, como pueden ver, es muy importante tomar en cuenta que cada etapa de la vida trae retos y que lo que tenemos que hacer ante esta realidad es prepararnos para asumirlos. Por eso tener 10, 20, 30, 40, 50 años, pues tenemos que ver con realismo. Es muy importante ser personas que aprendan a amar en verdad. El amor romántico tiene su periodo entre los 20 y los 40 años. Pasados los 40 años, si la pareja no logra construir un amor verdadero, una auténtica amistad matrimonial verdadera, les vienen las etapas más difíciles para lidiar con los problemas que representan la menopausia y la andropausia. Una relación matrimonial sin una auténtica y fortalecida amistad va a fracasar. Ahora, si a esto le unamos las enfermedades, que a muchos les llega a tener por el tipo de alimentación que tenemos ahora, si no tenemos cuidado, que a muchos les llega la diabetes, o les llega un desgaste del sistema nervioso, o tienen otras situaciones crónicas emocionales que no atendieron con psicoterapeuta o con médico, pues obvio que se van a agravar los problemas de la relación de pareja. Entonces, aquí lo único que los va a salvar es la amistad. Por eso hablar de la amistad conyugal, a mí se me hace muy importante porque debemos de reflexionar. Los que tengan de 40 en adelante tienen que reflexionar. Y los que tengan menos años ya llegarán a esa edad, no se preocupen. Vivan lo que les toca vivir en su etapa. Acá los adultos no más los tenemos que iluminar, hacerles preguntas para que reflexionen. Eso es nuestro deber como papás y mamás por la experiencia que vamos llevando por delante. Pero ya en el caso de la vida adulta después de los 40 años, ya es ahí nuestra propia responsabilidad, porque ahí ya la asumimos cada quien por su propia cuenta. Y aquí la reflexión que yo quiero poner y traer a colación es precisamente cómo se desarrolla el amor. ¿Qué es el amor? El amor siempre es una relación entre dos personas, porque si no existen dos personas, no se le podría llamar amor. Cuando Jesús nos dice que nos amemos a nosotros mismos, se refiere a que nos aceptemos. Por ejemplo, si yo niego que diga, no me gusta ser varón, pues estoy viviendo en una situación de fantasía. No estoy asumiendo mi realidad natural. Y a eso se le llama demencia. De hecho, en la Organización Mundial de la Salud, en el catálogo de enfermedades, la demencia precisamente está como una enfermedad que tiene por característica negar la realidad, deformarla o disminuirla. Y está catalogada como enfermedad. ¿Y cuándo nos enfermamos? Cuando carecemos de una auténtica educación, de una auténtica formación. Y la formación es cuando no es integral, es decir, que no cubre las tres dimensiones de la persona, que es corporal, anímica, el alma y espiritual, pues obvio que va a tener serios problemas de su identidad, no solo de tipo sexual, sino también de autoestima y de autoconfianza. Por eso toda educación debe ser integral, es decir, que abarque estas tres dimensiones de la persona, porque la realidad de la persona es que es cuerpo, alma y espíritu. Esta es la realidad. Negarla ya es un síntoma de que hay demencia. Por eso Juan Pablo II decía de los ateos que es la ignorancia más sacra, es una inteligencia que no ha logrado identificar esa otra realidad espiritual de la cual él está constituido. Y para él era muy lamentable, su oración era precisamente para que Dios sanara esta situación espiritual. Entonces, qué importante precisamente el que nosotros tomemos conciencia, y bueno, a todas y a todos los que están aquí los felicito, porque precisamente lo que estamos intentando aquí es tener una educación integral, para que nosotros podamos en cada una de nuestras etapas de vida tomar las decisiones y resolver los problemas de nuestra etapa de vida. Entonces, como vimos en el video, el afecto
La primera experiencia de amor, que se llama amor afectivo, es la que se tiene entre el niño y sus papás. De esa relación afectiva que nazca entre el niño y sus papás, va a depender la madurez en su adolescencia. Pero yo sé que ese es el ideal. La vida real siempre tiene tantas dificultades que nos vemos ante situaciones reales. Por eso la terapia, lo primero que tiene que procurar es hacer consciente al adolescente del amor propio. Cuando un psicólogo o psicóloga tiene en sus manos a un adolescente, lo primero que tiene que construir y ayudarle al niño, bueno, al niño o adolescente, me refiero entre 12 y 20 años, es precisamente a construir su estima. Y eso le va a permitir desarrollar su afecto y no su sensualidad. Por eso un psicólogo o una psicóloga que le diga sexualmente tú puedes hacer lo que quieras, es tu cuerpo, pues también aquí el psicólogo o la psicóloga está demostrando un síntoma de que no es apto para dar una formación de tipo de educación integral. Porque no está siguiendo el principio de la realidad, de la regla moral. Solamente las personas que tienen una madurez tienen que seguir y a completar las dimensiones de la persona. Entonces, cuando vean un psicólogo así, ustedes como papás digan, discúlpame, voy a buscar otra opción. Muy amablemente, muy cordialmente, ni se desgasten. Busquen a personas que realmente ustedes, al platicar con los psicólogos, les digan qué esperan de ellos como psicólogos en la ayuda con su hija o hijo. Ahora, hay algo que es muy importante. Cuando el adolescente tiene un problema de inmadurez, ante el papá y ante la mamá, todo lo que les digamos, nos vamos a topar con oídos sordos. Por eso pues, tenemos que buscar la ayuda de la sociedad, la ayuda externa, pero elijamos las personas adecuadas. Y pidámosle a Dios que los rodee de ángeles custodios y de personas que les ayuden a salir de esa situación o bache. Confíen mucho en la oración. Porque Dios sí pone a las personas adecuadas. Cuando nosotros no somos, hay que reconocer que a veces nosotros no está en nosotros hacer recapacitar a nuestras hijas o hijos. Por eso necesitamos la ayuda externa. Bueno, esa es la parte de la cuenta. Ahora, cuando nosotros como pareja tenemos un problema, lo ideal es resolverlo nosotros con nuestra comunicación. Pero si hay un bache que supera nuestra comunicación, busquemos la ayuda externa. Pero vuelvo a reiterar, que sea integral. Yo conocí una pareja, o he conocido varias porque mi esposa y yo nos dedicamos a encuentros matrimoniales y nos hemos topado, digo, también nosotros tenemos nuestros problemas y también son serios y hemos buscado también ayuda para resolverlo y estamos en algunos procesos resolviendo. Pero precisamente que les compartamos estas realidades, la aceptación tiene que ser la aceptación de nuestra realidad con nuestras cualidades y defectos. Porque si nosotros como pareja negamos nuestros defectos, también nos quitamos la posibilidad de madurar. Porque estamos fingiendo una madurez que en realidad no existe. En cambio, cuando somos sinceros, podemos ya empezar a trabajar. Y esos defectos los podemos convertir en oportunidades de crecimiento, en oportunidades de madurez. Y podemos salvar nuestro matrimonio. Por eso aquí lo que uno interpela precisamente es que la psicología tiene que ayudar a la persona, si ya es adulta, a ser sincera. Yo lamentablemente no puedo dar muchas terapias porque tengo muchas ocupaciones, pero a las 2 o 3 personas que a veces al año les llego a dar terapia, siempre trabajo con la sinceridad, porque sé que siempre ese es el problema. O sea, si están aquí es porque tienen un problema de que no son sinceras consigo mismas. Se autoengañan y engañan a los demás. Engañan a la esposa, engañan a los hijos, engañan a la mamá, engañan al papá, engañan a los amigos. Porque no son capaces de ser sinceros. Y si no son sinceros, pues tampoco van a ser honestos. Entonces, todas las personas que dan terapia tienen que pensar con la sinceridad.
Luego entablar una relación espiritual. Cuando ya hay situaciones extremas como de alcoholismo o drogadicción o sexualismo grave, hay que ir a los grupos de apoyo. Tuvimos el año pasado un curso sobre adicciones, lo vamos a repetir yo creo que a finales de este año, porque es muy importante cuando las hijas y los hijos tienen adicciones y si están en la adolescencia, pues como dice Jesús, ayuno y oración, pero también consejo, pero un consejo cristiano, porque como Jesús es camino, verdad y vida, por ahí nadie se engaña. En cambio hay que cuidarnos de los falsos maestros, que dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Entonces, aguas con eso. Nosotros somos capaces de la realidad, no debemos de ceder a los relativismos ni a los hedonismos, que son muy perjudiciales para el matrimonio, para la familia y para los hijos. O sea, para todos en general como sociedad. El amor, a veces mal entendido, es consentir el pecado de los hijos. Me atrevo a utilizar la palabra pecado porque estamos en un ambiente cristiano. Y algo que Jesús nos enseña es a reconocernos en los pecados, para que el Espíritu Santo obre nuestra conversión. Si mi hija o mi hijo es homosexual, yo tengo que pedirle a Dios por su conversión. Si yo soy adúltero o mujeriego o tengo otro problema, le tengo que pedir a Dios por mi conversión. Así lo ha hecho San Francisco de Asís, San Agustín, Santa Mónica y todos los que están ahí en los altares. Menos María, porque ella es llena de gracia. Pero fuera de Jesús y María, todas y todos empezaron con la sinceridad y con reconocer sus pecados. Y le pidieron a Dios su conversión. Porque a veces vamos al terapeuta queriendo escuchar que nos consienta nuestro pecado. Y es que me lo dijo el psicólogo. Está bien masturbarse, es sano. Pero si yo les pidiera argumentos racionales y científicos, no hay ninguno. Y sin embargo, hay muchas enfermedades de tipo emocional, psicológico y físico que precisamente avalan que es malo para la salud. Y perdón que hable así de fuerte, o sea, no estoy enojado, pero nada más es que es el hecho de afirmar que el consejo cristiano tiene que ser en la verdad, porque si no es en la verdad se falsea el amor. Es un amor ilusorio. Y si tú amas a tu hija y a tu hijo, ámalos de verdad. Ámalos con paciencia en sus procesos de maduración y de conversión. Ámalos incondicionalmente, no los rechaces por su pecado, pero no dejes de rezar y de buscar personas adecuadas que contribuyan a su maduración, a superar la demencia. Entonces, qué importante precisamente el que la terapia tenga las características de los trascendentales. Los trascendentales son la verdad y el bien. Imagínense un amor sin bien. Por ejemplo, si yo digo a mi esposa, te amo, y la estoy engañando en secreto, ese amor carece de ese bien de la fidelidad. Entonces ya no es un amor bueno, sino es un amor enfermo. Necesito curarme. Y aquí las esposas pueden salvar a su marido. Y si es al revés, el marido puede salvar a su esposa. Por eso es la mutua ayuda para nuestra salvación. La espiritualidad nos puede precisamente, nos da un lenguaje, Cristo nos da un lenguaje precisamente porque a Él no le preocupan los pecados de la humanidad. A Él lo que le preocupa es que se salve la humanidad, porque el peor mal que puede padecer el hombre es su condenación eterna. Ni la más grave enfermedad es el mayor mal. Ni un terremoto, ni un cataclismo, cualquiera que sea tsunami, huracán, eso no es lo peor que le puede suceder al ser humano.
Lo peor que nos puede suceder es nuestra condenación eterna. Por eso Jesús decía, no temas a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar tu alma. Teme más bien a Dios Padre, porque Él sí te puede condenar al infierno. Entonces, el amor también es temor de ofender al amor. Y el amor por excelencia es Dios mismo. Entonces, el consejo cristiano nunca se va a apartar del bien y la verdad. Por eso, el que aconseja siempre va a estar siendo leal a Cristo y va a ser un estudioso de Cristo, de la palabra de Cristo, de los mandamientos de Cristo, del evangelio de Cristo. Por eso San Pablo constantemente va a decir, insistan a tiempo y a destiempo, porque es por la salvación de sus almas. No importa que los maten, no importa que los degollen. De hecho, San Pablo murió decapitado. Pero su vida de mártir, ¿cuántas almas no salvó? Sigue siendo uno de los apóstoles de Cristo más influyentes de todas las épocas. Sigue siendo un maestro de la vida espiritual y de la salvación de las almas. Por eso un apóstol en su labor de salvación de las almas como medio de Cristo siempre va a ser mejor que un doctor o el mejor terapeuta. Porque el terapeuta puede, y qué bueno que lo hagan, es muy importante, remediar las problemáticas humanas, pero salvar el alma solamente Dios. ¿Desde qué sirve tener una vida de placeres para que Jesús nos diga como el rico Epulón, ¿no? Ahora sí, te arrebataré la vida y tú de repente vas a aparecer en el infierno. Entonces, no es infundir temor en el infierno, es despertar las conciencias, porque las vidas sí se vuelven dramáticas y muchas vidas en esta vida temporal son tan dramáticas que muchos yo he escuchado decir que este es el infierno. Y son las consecuencias de nuestras malas elecciones y de nuestra falta de reflexión. Por eso una de las principales labores educativas en sus tareas es la de provocar la reflexión. Siempre tenemos que estar en constante reflexión. Entonces, papás y mamás resistan fieles a Cristo ante las adversidades que tenemos. Nancy y yo tenemos muchas adversidades. A ver, levante la mano alguien que no tenga una. Entonces, estamos en el mundo, pero tenemos un camino que es Cristo, y aquí precisamente es donde tenemos que empezar nuestro camino de conversión. Y que la terapia sea un medio, pero que nuestro fin sea siempre Cristo. Qué bueno que ya veo al padre Ricardo para que le ceda la palabra y le toque a él ya cerrar esta parte de la sección. Adelante, Ricardo. O no sé si tengo... ya. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Un abrazo grande para todos. Seamos nuevamente escuchados todos participando justamente de este curso. Un abrazo grande para todos desde el estado de Chiapas, al sur de México. Aquí en la preparación de la misión. Va a haber un poquito de eco, no sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Estamos en un salón, la casa cural, aquí del Padre Hidalgo, la localidad se llama Villaflores, un lugar de mucha participación en la fe. Y bien, estaba escuchando con mucha atención también lo que decía Miguel y Nancy, pues la importancia de nuestro testimonio de amor a los hijos, pero un amor que también los conduce siempre hacia la verdad, a lo que lo va a hacer feliz, justamente hacia Dios, porque Dios es el único que nos puede llevar a esa libertad. Lo decía Jesús en estos días, meditábamos del Evangelio. Jesús es la verdad, porque la verdad nos va a hacer libre. Y la verdad en el Evangelio de San Juan es Jesucristo. De hecho, Jesús decía, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. En este texto también tan importante en el capítulo 16 de San Juan. Entonces,
y pedir esa verdad, iluminar con la verdad desde la oración perseverante, insistente, para ir contrarrestando también todo este ambiente tan permisivo que estamos viviendo en este momento, en estos días, más que en otras épocas, favorecido por una tecnología que sí nos ayuda, pero que en otras ocasiones no ayuda para nada, como las redes. Y sobre todo porque va desconfigurando, al ser humano lo va desintegrando y se está viendo justamente los efectos en esta época, en estos momentos de nuestra vida. Bien, Miguel, no sé si tú vas a terminar el cierre. Rescato pues esa parte última, que en todos los procesos del ser humano tienes sus momentos de crisis, de cambio, y también pues educarlos y ayudarlos a vivir la fe, que es realmente lo más importante, que es lo que le va a dar la salvación y lo que le va a hacer felices a todos los hijos y a todas las hijas, a los nietos y a toda la familia. ¿Que va a ser difícil? Sí, pero justamente Dios nos va a regalar los sacramentos, que ahora vamos a profundizar ese tema. Los sacramentos son esta experiencia profunda, esta vivencia interior que nos ayuda a saber que estamos en la verdad, en lo correcto, y eso nos va a dar tranquilidad, seguridad, nos va a alejar de la angustia y la tristeza, y nos va a alejar sobre todo del pecado. Bien, ustedes terminan en su... y yo ahí continuamos con sacramentos. Miguel, no te estamos escuchando. Toma, enciende tus, por favor. Perdón. Les comentaba que dentro de las dimensiones de la sexualidad humana, pues ya vimos que hay una dimensión biológica, que son los genes XY los que determinan el sexo, si es XY masculino, XX femenino, y que va a haber todo un desarrollo biológico, y por eso hablaba yo que la etapa romántica es entre los 20, aunque unos son precoces y se van desde, unos lamentablemente desde la niñez tienen experiencias, pero otros desde la adolescencia, es algo precoz porque no existe la madurez, tanto espiritual como psicológica, para afrontar una relación. Y posteriormente la vida adulta, que debemos de pasar del romanticismo al amor verdadero. Pero este proceso es lento, no es un proceso que tenga que ser disparado. Todo va a depender del daño psicológico, espiritual o físico que tengamos, pues que se vivan otras realidades, pero ahí hay que ir con los especialistas. Y pues, sin querer toqué la dimensión psicológica, espiritual y la dimensión social. Ahorita lo que estamos haciendo en este curso es precisamente tener una reflexión social. Desde Estados Unidos hasta México, los que estamos aquí reunidos, y gracias a este medio, que podemos rebasar fronteras y tiempo, podemos compartir el conocimiento. También ustedes con su presencia y con sus preguntas nos aportan conocimiento, y eso hace que precisamente trabajemos el tejido social. Entonces, cuando hablamos de una definición de sexo, tenemos que hacerlo desde estas dimensiones. Entonces, la dimensión sexual biológica, pues sus principales características son las zonas genitales y las características morfológicas femeninas y masculinas. Después las psicológicas, acuérdense que el amor, el hombre lo vive como posesión, como una parte activa, y la mujer como abandono y un comportamiento pasivo. Y esa es la feminidad. Son naturales. No podemos hacer nada por cambiarla. De hecho, cuando se intenta cambiar, se deforma y por eso no se ve bella, se ve fea. O sea, así hay que decirlo, ni modo, es la realidad. Cuando hay esa desarmonía, precisamente, pues nos vamos a enojar con Dios. O lo vamos a negar, o lo vamos a distanciar o apartar de nuestras vidas.
Y pues una situación así nos va a llevar a ser antisociales. Antisociales con nuestra célula familiar, con nuestro núcleo y con la sociedad en general. Entonces, una persona cuando es madura, no digo perfecta, sino madura, siempre va a estar construyendo relaciones desde la familia y la sociedad. Hay veces que decimos, no, pues para mí lo más importante es la familia. Bueno, pero eres parte de una sociedad y tus hijos son parte de una sociedad. ¿Por qué no te va a importar la sociedad igual que tu familia? Si todos formamos parte, todos somos parte de un mundo. Pues no podemos negar las realidades, porque negar una por otra, pues también es un amor mal entendido. El que ama no excluye, integra. Y el amor es tan inteligente que se da sus tiempos para atender todas las necesidades desde el matrimonio, la familia y la sociedad. E inclusive con las instituciones, ¿no? Que son el gobierno, la política y la economía. Entonces, qué importante precisamente estar en esa conciencia y de tratar entre todos, trabajar por crear un mundo mejor. Pues aquí, algo que se presenta mucho cuando no hay educación sexual, pues es el abuso infantil. La frigidez o la impotencia en las mujeres o varones, la desestabilización emocional de las parejas, una comunicación pobre, una indiferencia, una vida monótona, empobrecida, las enfermedades o infecciones de transmisión sexual y la confusión de identidad. Pues todas estas situaciones, estas realidades, pues deben ser atendidas. No tenemos por qué pasarlas de lado. Entonces hay enfermedades que trata la medicina, otros que trata la terapia psicológica y otro el acompañamiento espiritual. Por ejemplo, el confesarnos nos reconcilia con Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir reconciliados siempre con Dios. Cada que pecamos debemos de buscar la reconciliación con Dios. Como igual debemos de buscar la reconciliación con la esposa y con los hijos, con la sociedad, con los amigos. Entonces, todo este trabajo es en conjunto, no podemos, como les decía, separar con un cliché que de fondo es falso. O sea, el que ama al matrimonio, a la familia y a la sociedad. Entonces, así en ese sentido y en esa profundidad del amor, debemos amar. Entonces, la medicina va a tener dos propósitos, el de prevenir y el de curar las enfermedades, lesiones o infecciones causadas por las adicciones o cualquier otra causa. La terapia psicológica tiene dos propósitos. Perdón. Capacitar la inteligencia y la voluntad para gestionar el conocimiento, las emociones y los comportamientos. Aliviar el sufrimiento causado por las heridas emocionales. Para lograrlo se tiene que aplicar los siguientes tratamientos. Terapia del amor, que es fundamentar la estima del adicto o de la persona lastimada en el autoconocimiento, la autoaceptación y el amor propio. Esta es la terapia del amor. La terapia de la esperanza, que es fomentar la autoconfianza, el autocontrol y el autogobierno. O sea, siempre les decíamos, el padre Ricardo y yo, que sea alcohólico, drogadicto, sexólico, porque estas realidades son las que más abundan en las familias, pues siempre bajo la esperanza, o sea, no ser fatalistas de que esto ya no tiene remedio, esto ya se echó a perder para siempre, esto ya se volvió algo insalvable. No, la esperanza siempre nos debe de llevar a la autoconfianza, al autocontrol y al autogobierno. Recuperar la confianza en la familia es volvernos un soporte para el enfermo. La terapia de la recuperación, que es enseñar a retomar el camino en las recaídas y ayudarlos a automotivarse con los éxitos. Estos son los tres niveles de lo que debe ser la terapia para aliviar cualquier síntoma de los estados emocionales, espirituales o físicos. Y está el acompañamiento espiritual, que es suscitar un encuentro con Jesús, llevar una catequesis fundamentada en la Biblia, la tradición de la Iglesia y el magisterio, vivir un querigma en donde pueda comprender que la pasión, muerte y resurrección de Cristo pues va a derramar una gracia para mi conversión. Y esta conversión va a fortalecer mi fe, entendida como apertura
adhesión, aceptación y opción por Cristo y por el reino de Dios, sus valores y sus exigencias. El amor, si es verdadero, debe ser exigente. Debe exigir la verdad, debe exigir el respeto, la responsabilidad, la unidad, la perpetuidad. Así es el amor. La liturgia, que está centrada en la Eucaristía, acuérdense que la Eucaristía es Dios con todo su cuerpo, con toda su sangre, con toda su divinidad. Él quiso de esta manera estar presente durante todos los días mientras este mundo gire hasta su segunda venida. Pues acercarnos a la Eucaristía nos permite estar en audiencia privada con Cristo. Y entrar en esa intimidad y relación con Él, pues nos permite que Él haga su obra en nosotros y en las personas que amamos. Y celebrada por los apóstoles sucesores de Pedro, es decir, tenemos que estar en comunión con nuestros pastores. Les comparto que yo siempre que doy un curso, pues por la gracia de Dios, pues gracias a Dios está el padre Ricardo Velotti, y eso es precisamente lo que se llama sinodalidad, trabajar en comunión con la presencia de Dios, de nuestros pastores, de todo el pueblo de Dios. Y vivir los sacramentos, los retiros espirituales. Y en esta parte es donde ya, Ricardo, te cedo la palabra para que tú puedas profundizar en estos temas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Gracias por compartir esta riqueza también como matrimonio, compartir estos conocimientos sobre el aspecto biológico, psicológico, social y sobre todo espiritual. Ahora que se acercan los días santos, no suscitar, tú decías, este encuentro con Jesús. Precisamente la redención comienza en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y en este contexto, pues vamos a hablar el sacramento del matrimonio, pero antes tendríamos que comprender todo lo que es la reflexión teológica, la meditación durante tantos siglos que la Iglesia fue haciendo sobre estos signos que fueron elaborándose desde el inicio hasta el siglo IV, y la teología del matrimonio fue justamente el último de los sacramentos que se configuró en este proceso en acompañamiento que tiene la Iglesia, definitivamente como hoy día lo vivimos, pero partimos siempre de que los sacramentos fueron fundados por Jesucristo, nada más que la Iglesia los fue como implementando, lo fue desarrollando, fue comprendiendo el misterio de Cristo, el misterio de la Iglesia, y en ese misterio de la Iglesia también estos signos sensibles, eficaces, que son los sacramentos. Voy a compartir pantalla. Yo creo que Miguel se puede compartir, ¿verdad? Quiero que veamos unos aspectos. Ahí ya se pueden ver, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Bien. Voy a tocar un poquito los aspectos de la comunicación humana, que esto nos va a servir para profundizar sobre los sacramentos de la Iglesia y especialmente en el sacramento del matrimonio. En la comunicación humana tenemos un emisor o una emisora, hay un receptor que va a escuchar un mensaje a través de códigos, un canal, un contexto, ya lo vamos a poner algo más gráfico, pero estos son como los elementos básicos de la teoría de la comunicación humana. Esta teoría es básica, digamos, es fundamental, ¿no? Que acepta la sociología, sobre todo, y también sobre todo las ciencias de la comunicación, que hay un emisor que va a dar un mensaje a través de códigos y con palabras, gestos, signos que el otro va a comprender, o la otra persona. Va a haber un medio, que es un canal, un contexto, y el emisor que envía a través de este contexto y este canal, que está codificado, el receptor lo va a decodificar, ¿no? Y se va a dar una retroalimentación porque el que es el receptor va a hacer una devolución al emisor diciendo si comprendo o no comprendo lo que me estás diciendo,
Entonces esto son como lo que es la comunicación humana. Por eso la vida animal tiene sus propios códigos de comunicación, sus propias maneras, pero no hay una reflexión de autoconciencia o de conciencia. El ser humano sí sabe específicamente lo que está diciendo y lo que está enviando como mensaje a través de códigos y a través del canal que va a utilizar. Tenemos un lenguaje verbal, un lenguaje no verbal. Tenemos un medio como ahora, por ejemplo, que es justamente la computadora que nos está comunicando de varios estados, está con Estados Unidos, y hay una retroalimentación, ¿no? En este momento yo soy el emisor, ustedes son los receptores, pero después al hacer justamente las preguntas se va haciendo toda esta devolución y se retroalimenta esta comunicación que va siendo cada vez más profunda, más cercana, más comprensible. Hay que entender que los medios masivos de comunicación como el internet, la red, la televisión, la prensa escrita, no son en realidad una comunicación auténticamente humana. Sí somos hechos por humanos a través de las redes, pero son medios masivos que solamente van a ser emisores y receptores. Lo tenemos que identificar y esto va a ser fortalecido por las tecnologías, los instrumentos veloces, por supuesto, que favorecen las tablets, las móviles, pero ocasionalmente podemos participar, podemos dar nuestra opinión, pero no es una comunicación humana. Prácticamente estamos hoy día dándole mucha relevancia a los medios masivos de comunicación, pero no estamos a veces favoreciendo una comunicación humana, porque de hecho estos medios no lo van a favorecer, nos van a crear una realidad que es muy artificial, muy convenenciera desde los centros. Sabemos que Google, YouTube, etcétera, son manejados por personas y tienen sus propios intereses. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces no facilita, como lo ha dicho la Iglesia, la comunicación entre los seres humanos. Sí nos estamos enviando mensajes, pero no estamos formando a la persona ni tampoco ayudando a la dignidad. Al contrario, la está a veces destruyendo. Aquí está el ejemplo, ¿ven? Miren, aquí tenemos el cuadrito en donde el emisor envía un mensaje a través de un canal al receptor, ¿no? Que está codificado y decodifica el receptor, el emisor y el receptor, ¿no? Hay un código, hay una manera de comprendernos, de entendernos. Y en este canal, bueno, puede haber ruidos también, justamente siempre tratamos de que hablemos en voz alta y que lo comprendamos bien. Uno que hable a veces más bajito, no digo, oye, hablo un poquito más alto porque no te comprendo, es decir, estas son a veces como las interferencias. Y cuando está la idea obtenida, se retroalimenta y el que es receptor, justamente, se va a convertir en emisor y así se va a dar justamente toda esta cadena, ¿no? De emisor, receptor, receptor y emisores. Bueno, hasta aquí. Esta comunicación humana se va a dar desde una apertura. Yo me quiero comunicar, supongamos, con Nancy o con Mónica, y tengo que hacerlo en un ambiente de respeto y de confianza, porque la comunicación justamente, básicamente va a dar esta seguridad y va a tener sus límites, porque hay una preocupación y un acercamiento, es decir, generalmente y sobre todo cuando trabajamos temas como lo que estamos vivenciando ahora en este curso, nos preocupa que se está dando una mala información sobre la persona humana, sobre su realidad sexual, sobre su realidad del amor, etc. Entonces, la comunicación humana tiene que generar este acercamiento porque hay una preocupación y un interés, ¿no? Digamos, generalmente siempre se da así, generando vínculos afectivos de empatía y una comprensión, y así se va dando justamente este circulito, esta cadena de apertura, respeto, confianza, una preocupación, un acercamiento, se va a generar un vínculo y una comprensión. Pensemos en una familia, ¿no? Cómo se van dando estos elementos básicos de la comunicación humana. Bien, voy a cambiar de diapositiva y vamos a ver otros aspectos
me permite un momentito, ya ubicamos lo que es la comunicación humana y ahora vamos a hacer esta analogía en cómo Dios se comunica. Ustedes me dicen, por favor, si se ve perfectamente. Ok. ¿Cómo se va a comunicar Dios? Dios se comunica por medio de la creación del universo y la realidad humana es el primer signo de su comunicación. Es decir, acá estamos haciendo lo que se llama analogía, una comparación, porque como a Dios no lo vemos directamente, tenemos que hablar de una manera comparativa, pero real. El segundo signo van a ser las Sagradas Escrituras, la tradición viva de la Iglesia, que es la experiencia del caminar durante siglos, y el magisterio eclesial ejercido por el Papa y los obispos. Este es el segundo signo, digamos, ¿no?, de esta comunicación de Dios hacia nosotros. Vayamos comprendiendo estos conceptos porque esto nos va a dar la plataforma para comprender justamente los sacramentos. Pero fundamentalmente el tercer signo, digamos, Dios se comunica con nosotros por medio de los 7 sacramentos. Y vamos a explicar qué son los sacramentos, sus objetivos, por qué. De por sí el número 7 es el número de la perfección. Bueno, ¿quién es el emisor? En este caso, Dios Padre, que es Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es el receptor? La receptora, pues nosotros mismos, como seres creados. La palabra de Dios es el mensaje, el código. Dije la tradición viva de la Iglesia es el segundo signo, como el magisterio de esta comunicación divina, y principalmente el canal y el contexto es esta Iglesia por medio de los 7 sacramentos. Lástima que esto la mayoría de los católicos lo desconocemos realmente, porque no comprendemos justamente lo que es esencialmente la Iglesia. Hay un código de codificar justamente que es la gracia de Dios y hay una retroalimentación como una respuesta. Esta comunicación entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo lo realiza para que podamos obtener la salvación de Cristo desde la encarnación, la muerte y la resurrección. Entonces, Dios se comunica y el canal y el medio va a ser justamente los 7 sacramentos dentro de la misma Iglesia. Acá los tenemos justamente, estos 7 sacramentos, que en una primera definición, y es de la que más me gusta, son signos de la presencia de Dios en la vida del creyente. Signos. Es decir, es una realidad invisible que se hace visible a través de gestos y palabras, como es el bautismo. Aquí lo tenemos justamente, este padre que es un amigo mío que está en Honduras, el obispo que va a administrar el segundo sacramento, lo que tenemos la confirmación, el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía, la unción de los enfermos, que vemos justamente al Santo Padre aquí administrando el sacramento tan importante que viene a fortalecer a los enfermos, que viene Cristo a estar al lado de ellos. Eso es lo que está expresando la Iglesia a través de sus ministros ordenados. El orden sacerdotal, precisamente, que hace que estos sacramentos sean administrados por nuestros pastores, los diáconos, los presbíteros y los obispos. Y, por supuesto, el sacramento del matrimonio. ¿Qué es la teología de los sacramentos? Lo quiero decir así rápidamente, pero para que podamos profundizar más. Es una reflexión crítica, es decir, hay todo un fundamento serio, hay un método, el método teológico de la Iglesia, que ya tiene, los orígenes tienen más de 21 siglos, y es una ciencia. Esta reflexión es correcta y seria sobre la vivencia de la fe, vivida en una realidad concreta a la luz del Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia. Es un proceso interpersonal, por supuesto oral y escrito, hablando justamente de la comunicación, y pretende motivar a vivir la fe de una manera comprometida y auténtica de la persona creyente en la comunidad eclesial. Entonces, esto es justamente el objetivo, que viva la fe de una manera comprometida y auténtica desde el inicio, que es el sacramento del bautismo.
y el resto. La teología de los sacramentos nos ayuda a comprender y comunicar de modo sistemático, es decir, de manera ordenada, el correcto sentido de la fe, la correcta doctrina de la Iglesia y las exigencias morales de la fe como tal. Porque la fe implica un modo, un comportamiento moral y dentro de la enseñanza de la Iglesia, desde los apóstoles, y el correcto sentido de la fe, porque precisamente esto es lo que va a cuidar el Papa y los obispos, de que realmente se interprete desde cómo lo explicó Cristo y cómo lo presenta y lo motiva el Espíritu Santo. Bien, la Iglesia dijimos que era el contexto, el medio, ¿no? El vehículo, es la continuadora de las palabras, los gestos y las acciones de Jesucristo en la historia. La Iglesia es la encargada de reproducir, ¿sí?, la acción salvadora de Jesús. No puede ser de otra manera, porque nosotros no estuvimos en la época de Jesús, no lo vimos. Nosotros lo recibimos a Cristo a través de lo que Él fundó, a través de los apóstoles, las discípulas y los discípulos, que es la Iglesia. Entonces, cuando yo digo, me voy a confesar, pero no me confieso con el sacerdote, sino me confieso con una imagen, pues esas son ideas que son de las sectas y protestantes no. Yo tengo que ir justamente a donde están las palabras, los gestos y las acciones de Jesús, que Jesús va a salvar justamente y va a perdonar los pecados a través de los sacerdotes o de los obispos, donde justamente yo voy a recibir el perdón de los pecados. Ya lo vamos a profundizar acá en cada sacramento. Pero sobre todo esto es continuadora. La Iglesia es la asamblea de los convocados por Jesús el buen pastor, por eso nos convoca, ¿sí? Porque convocado significa llamar, del latín vocare. Estamos llamados a escuchar las maravillas de Dios en la historia de la salvación, a compartir el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, que fue justamente este gesto que vamos a vivir ahorita el Jueves Santo de la Última Cena, cuando Él instituye la Eucaristía y el orden sacerdotal ese día, y el testimonio que tenemos como creyente de dar como misionero este testimonio de la presencia de Dios en el mundo, y que es lo que celebramos en la Santa Misa. Y la Iglesia va a tener otros gestos pastorales, ¿no? En los grupos juveniles, los grupos de matrimonio, de misioneros, etc. Se va a organizar para hacer presente a Jesucristo. Fíjense la tarea que tenemos como Iglesia. No es nada fácil, tampoco no es nada poco, no es tampoco como dicen aquí, pues me pones un poquito más de salsa picante a los taquitos y me los como, ¿verdad? Como dicen aquí. Es una responsabilidad muy grande. Tenemos que hacer todos los gestos. Imagínense una familia, los papás son los que hacen los gestos de Jesús, desde la bendición de los alimentos, llevar a los niños a la catequesis. Esa es la tarea de la iglesia pequeña doméstica, que es la familia. El sacerdote está encargado también de hacer presente a Cristo a través de casi todos los sacramentos. Bien, el sacramento es signo de algo que no se ve. Por ejemplo, el abrazo, el beso, los gestos humanos expresan algo invisible, ¿verdad? Pero no por eso irreal. Es algo profundo, pero no es algo incomunicable. Si yo cuando abrazo a alguien estoy expresando un sentimiento de cariño, de respeto, de aprecio. Es un gesto humano que va a revelar mi interioridad, como también la otra persona que recibe este aprecio me lo está devolviendo este gesto, o como dar la mano. Es decir, es algo invisible pero real y profundo. Los sacramentos son la mano, el abrazo o el beso, las palabras, la voluntad de Dios hacia los hombres y hacia las mujeres, con la intención de que participemos en su propia vida divina. Ese es el objetivo de los sacramentos, participar de su propia vida divina, que le llamamos la gracia. Entonces son estos gestos de esta realidad profunda que Dios hace a través de la Iglesia. La Iglesia dice que los sacramentos son signos eficaces y eficientes de la gracia de Dios.
Significan el amor de Dios haciéndolo presente en nuestras vidas. Por eso actúan de una manera eficaz. Dios habló por medio de Jesucristo, que es la palabra eterna a la humanidad. El Padre del cielo dirá: a Él han de escuchar. De Él todo hemos recibido gracia sobre gracia. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es quien nos cuenta a Dios, quien nos habla de Dios, podemos decirlo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, lo ha expresado. Lo vamos a ver justamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Entonces, a través de Jesucristo, que es el signo del Padre, ahorita lo vamos a ver justamente, Jesucristo es el sacramento del Padre, que es la palabra eterna hecha hombre, es el primer sacramento, la persona de Jesús. Podemos decir que es el protosacramento, ¿no? Y la Iglesia comunica que Jesucristo es el autor de los sacramentos. Bien. El sacramento de Cristo es la Iglesia. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. En la Iglesia Dios muestra su gracia en la historia. La Iglesia, nos dice el Concilio Vaticano II, es el sacramento universal de salvación. Es el signo de la gracia y del amor de Dios en la historia. La Iglesia, a través de su misión, de su palabra y de su obra, expresa la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Recién nos estaban hablando Nancy y Nina. Qué importante, la Iglesia tiene esta misión. Es un sacramento, es un signo universal católico, ¿no?, de salvación, porque eso es lo que quiere Dios, y Dios quiere que participemos de su vida divina. Fíjense lo hermoso que es ser cristiano católico. ¡Qué belleza! Y nosotros refleja en cada persona no solamente la creación de Dios, sino que refleja el amor de Dios, la vida de la gracia, la vida divina interna. Por eso Jesús va a decir: mi Padre y yo vendremos al corazón del ser humano y haremos nuestra morada. Dios se queda acá, y acá a toda mi persona. El sacramento o los sacramentos son los ríos de la gracia santificante de Jesús. Lo hace acompañando nuestra vida. Al nacimiento del bebé corresponde el bautismo, por el que nacemos a la vida de la Iglesia y del amor de Dios. Cuando llegan los días de la madurez y de la decisión, ¿no?, ya más consciente, ¿no?, es cuando el Espíritu Santo nos asiste con su poder en la confirmación. Los dos primeros sacramentos. El inicio de la vida de la gracia en la vida de la Iglesia. Y cuando ya después ya estamos conscientes, ¿no?, maduros, a una edad determinada, viene el Espíritu Santo, y nosotros ya, digo yo, sí, yo quiero ser católico, quiero defender la Iglesia, quiero ser apóstol de Cristo, porque eso es el confirmado, quiero ser un soldado de Cristo también. Dios nos ofrece su perdón en el sacramento de la penitencia, o de la reconciliación, o de la confesión. No podríamos vivir sin el perdón. Entonces, cuando hemos pecado, Dios nos ofrece el perdón de todas nuestras faltas. Y ha sido justamente lo que hemos motivado en este tiempo de la Cuaresma para vivir la Semana Santa, que es donde celebramos este perdón universal desde la cruz en Cristo. Cuando estamos débiles por la enfermedad, por la depresión, por la edad, Dios nos da su consuelo y su fortaleza a través de la unción de los enfermos. Por favor, cuando veamos una persona débil en su enfermedad, o porque va a tener una cirugía, o porque ya están mayores, llamemos al sacerdote para que instituya este sacramento. No es porque se van a morir, sino porque los va a fortalecer. El paciente necesita que Dios esté con él para salir de su enfermedad, para su recuperación.
o para prepararse para ya disponerse a vivir la vida eterna y al encuentro definitivo con Dios, porque ya llega la muerte, inexorablemente porque hay una enfermedad crónica. Entonces, por favor, pidamos a los familiares. La unción de los enfermos no es porque mi familiar, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposa va a morir, no. Es fortaleza y consuelo. No podemos vivir sin alimentarnos. En la Eucaristía comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Jesús, lo va a decir tantas veces San Pablo, por supuesto Jesús en el Evangelio de San Juan, construyendo un mundo de amor con nuestros hermanos. Y en el orden sacerdotal, el sacerdote hace presente a Dios como otro Cristo que edifica la comunidad eclesial, construye la reconciliación y la unidad entre los seres humanos. El orden sacerdotal es donde Dios nos aparta a hombres varones y después de una preparación y un discernimiento nos confieren este ministerio precisamente para hacer presente la vía de la gracia desde el bautismo hasta el sacramento del matrimonio, y el orden sacerdotal pues lo instituye el obispo, ¿verdad? Porque es el encargado, pero también nosotros participamos los presbíteros imponiendo nuestras manos que han sido ungidas con el óleo del Santo Crisma. En nuestras manos justamente es donde perdonamos y consagramos. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Y nuestra responsabilidad y nuestro servicio. Y por último, pues Dios bendice el amor de los esposos, que los esposos se prometen fidelidad en el matrimonio, un amor que es invitado a procrear perpetuando la especie humana. Significa que el amor con que Cristo ama a la Iglesia y a la humanidad es este espacio de crecimiento, ¿no? Este espacio precisamente de comunión de los esposos para toda la vida. Entonces tenemos una presencia real de Jesucristo, que es la Eucaristía, pero también la comunidad de vida y de amor, hay una real presencia de Dios en el matrimonio. Y hay una presencia real de Dios en la comunidad, donde actúa en nombre de Cristo, que es el sacerdote como pastor, maestro y animador. Entonces aquí estoy como concentrando, digamos, la tarea de los sacerdotes y también, sobre todo, la tarea también del matrimonio llamado a formar esta comunidad de amor y de vida. Quiero presentar otras diapositivas que también nos va a llevar precisamente al Antiguo Testamento, un poco para fundamentar, ya lo estamos viendo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Sí, gracias. El Cantar de los Cantares, que es un libro que expresa justamente, tal vez de una manera, de forma, de una pareja humana, de hecho así lo expresa, el amor físico, el amor humano, es un diálogo entre una pareja de enamorados. Este es como en el Antiguo Testamento va como descubriendo cómo Dios ama a su pueblo y cómo también este amor que Dios tiene por su pueblo también se va a reflejar en la pareja de los enamorados. En el fondo es como un regreso al paraíso, es el grito de fascinación y de alegría, la joven enamorada por su enamorado. Pero también fíjense que es una alabanza a la sexualidad humana, como belleza y como delicadeza, con mucho respeto, como es realmente la palabra de Dios, ¿no? Es una cosa tan bonita que va a reflejar que la sexualidad es verdadero y transparente acerca al Dios que lo creó y que humaniza, ¿no? Una sexualidad justamente bella porque viene de Dios, lo hemos estado explicando en este curso. Es una manera de hablar de Dios, de fidelidad y de ternura, justamente este texto del Cantar de los Cantares. En el Nuevo Testamento, Jesús va a introducir la novedad del reino de Dios y desde ahí va a realizar la reflexión sobre el matrimonio, como Dios lo expresó desde el principio de la creación, ¿no? Fortalece la reflexión de la teología matrimonial en la perspectiva de la nueva y definitiva alianza,
Esto es lo más bonito, por eso los matrimonios llevan su alianza, porque refleja justamente el amor de Dios por la humanidad. Y por supuesto, este proyecto se va a ir configurando y se va a ir confirmando en los libros, desde el Génesis, en los libros proféticos y en el libro de la sabiduría, y Jesús lo va a referir en Mateo 19, cuando habla precisamente de este sacramento. Bien. Este sacramento, Jesús le eleva a la categoría, perdón, el matrimonio es elevado a la categoría de sacramento, ya en el Nuevo Testamento, como signo visible del amor de Cristo Jesús y de la esposa Iglesia. Entonces la Iglesia es la nueva comunidad y la nueva familia de los hijos e hijas de Dios, uno y trino. Y en este contexto precisamente se va a realizar el matrimonio. Cristo revela el amor trinitario y la vocación de la persona humana al amor. El amor es la médula, es la columna vertebral de todo matrimonio que verdaderamente quiera seguir a Jesús. Ese amor es bendecido por Cristo en el sacramento del matrimonio, adquiriendo la dimensión de matrimonio cristiano y simboliza el amor entre Cristo y su Iglesia. Carta a los Efesios. Si no hay amor, no hay sacramento. Por eso es importante que los esposos o los novios, digamos, manifiesten este consentimiento libre. No es un rito vacío, sin sentido, sino que es un amor bendecido por Dios. Unidos en el amor se sitúan más allá del egoísmo, más allá de la manipulación y de la dominación, que puede tender justamente un amor humano mal entendido, mal comprendido, en donde la otra persona es un objeto. No, es un amor que realmente implica una consagración mutua. Cristo y la Iglesia están unificados y va quebrantando el imperio del pecado. El matrimonio cristiano coopera con esta lucha. Justamente el pecado va a destruir esta unidad entre Cristo y la Iglesia, y también el matrimonio opera con esta lucha. Fíjense la tarea que sostiene Cristo contra el pecado, ¿no? El ego incapacita para darse a los demás. Y el matrimonio está llamado a vivir las relaciones de amistad como la vive la Trinidad Santa, amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la Trinidad es modelo de vida y de sociedad nueva. La Trinidad donde nadie domina a nadie, cada uno es entrega para el otro. Bueno, el desafío de los esposos no está en ver cómo ser fieles a un amor que se piensa como eterno, sino en llegar a entenderse y poder convivir en mayor fidelidad todos los días. Este amor se va recreando constantemente, evidentemente que va visualizando cómo ser fiel, pero sobre todo es cómo comprender y cómo poder convivir esta fidelidad todos los días. ¿Qué hacer entonces, ¿no? Cuando hay a veces estas dificultades que se presentan? Ser amigos en el matrimonio y amigos en el amigo Cristo. Una amistad basada en la libertad responsable y madura, no en un libertinaje. No quedarse en las leyes, no cumplir un rito, quedarse bien en la sociedad, basadas en una confianza mutua y una transparencia en la comunicación. Entonces, ser amigos en el matrimonio. El matrimonio es fundamental que sean amigos entre ellos, esta amistad, y una amistad con Cristo. Ya lo reflejaba un poco también Miguel en su exhortación. También que el hombre y la mujer no separen lo que Dios ha unido, así lo dijo Cristo, ¿verdad? Entonces Dios decidió y optó por la monogamia y la indisolubilidad matrimonial. ¿Qué significa? La Iglesia, por mandato divino, acepta la monogamia, es decir, no podemos tener varias esposas y varios esposos. Y sobre todo, en este proyecto original de Dios, está la unidad y la comunión en esta indisolubilidad matrimonial, por eso no se puede romper nunca. Va a dar estabilidad y orden, no un caos matrimonial que va a desarrollar armónicamente entre los esposos
entre lo psicológico, lo emocional, lo social y cultural. El proyecto de Dios original es justamente esta unidad y esta comunión. Dios va a decir, serán no solo un solo corazón y una sola alma, ¿sí? Sino exige justamente esta indisolubilidad y esta fidelidad de una donación recíproca definitiva y se abre a la fecundidad. No, acá, perdón, serán un solo ser. Aquí está escrito mal, ¿verdad? Serán un solo ser, es decir, un solo corazón y una sola alma. Llamados a procrear responsablemente, a formar una comunidad de vida, una comunidad de misión apostólica, ¿no? Y una comunidad de oración en una iglesia doméstica que es un santuario, ¿no? Entonces el matrimonio, además de vivir esta fidelidad, también están llamados a dar vida, y si no pueden tener niños, adoptar a un niño, un espacio para el crecimiento espiritual, psicológico, cultural de los hijos. Fíjense, lo puse el crecimiento espiritual primero, que va a tener una repercusión en la vida psicológica, evidentemente, en un contexto cultural, en donde Dios uno y trino, ¿no? Va a perdonar, amar, a través justamente de los gestos del matrimonio. Y una comunidad también apostólica, es decir, es un matrimonio que tiene que también expresar este amor que sienten como familia hacia los demás, y sobre todo fortalecidos por una espiritualidad. Si no hay una espiritualidad fundamentada en la palabra de Dios, en los sacramentos, fortalecida por este compartir con otros matrimonios, el matrimonio le va a costar mucho llevar adelante esta misión, porque precisamente va a estar muy influenciada, muy manipulada, como lo vemos hoy en los medios, o en la realidad, o por tradiciones y costumbres que a veces van en contra justamente del matrimonio. Bueno, lo dije casi todo un poco medio rápido, para que podamos dejar un espacio de preguntas, si les parece. Miguel y Nancy lo coordinan. Preguntas para ellos o preguntas si algo no se entendió de este sacramento del matrimonio, empezando por el sacramento del bautismo, así brevemente, y todos los sacramentos. Muy bien, gracias, Padre Ricardo. Bueno, pues abrimos el espacio, nos quedan unos minutos para quienes tengan alguna duda, pregunta, un comentario. También lo pueden escribir en el chat por si... Sí, Gaby, adelante. Vamos, no tengan miedo, avienten las preguntas. Gracias, Gaby. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos, aunque ustedes no me pueden ver porque no pude conectar la cámara, Gracias. pero saludándolos. Gracias. Yo tengo una pregunta, padre, nada más dejando para ver si lo entendí bien. Cuando usted mencionó que la iglesia es el sacramento de Cristo, ¿estoy en lo correcto? Sí, así es. A ver si lo entendí bien. El sacramento es un signo sensible, es algo que expresa una realidad más profunda. Entonces la iglesia lo que expresa esa realidad más profunda, ese signo, es la salvación y el amor de Jesús, o bueno, el amor que la culminación es la salvación. ¿Entendí bien? Así es decir, la iglesia comunica Ah. este amor de Cristo hacia la humanidad. Y es el amor también de Dios Padre y del Espíritu Santo. Sí, la iglesia es este signo, este sacramento de Cristo, justamente, así concretamente. Es el cuerpo místico de Cristo. ¿Te acuerdas esta imagen, Gaby? Sí. Es el cuerpo místico de Cristo. Es decir, lo va a retomar el concilio, y entonces sí expresamos, entendí, el amor de Dios y también la salvación. ¿Sí? Ah, ok. Muchas gracias. Así es. Por eso hablar mal de la iglesia es hablar mal del mismo Cristo y hablar mal de nosotros mismos. Claro. Ay, con esto entiendo mucho más. Bueno, a lo mejor me salgo un poquito, pero a lo mejor vale la pena compartirlo. Cuando vemos la cuestión de la Virgen de Guadalupe, Sí. que ella
el obispo le pide una señal, y pues podríamos decir como la mamá del señor, pues se sometió, por algún decirlo, obedeció al obispo. Por eso, porque ella como la primera cristológica, ella respeta lo que su hijo institucionalizó, y el obispo viene siendo el representante, digo, de la iglesia, y la iglesia institucionalizada por su hijo. Por eso la Virgen nos da el ejemplo de cómo respetar y que debemos respetar a la iglesia. Sí, evidentemente que lo primero que pide la Virgen es que hagan una capillita, ¿te acuerdas? Sí, en plano, en llano. Ya. Y el arzobispo en ese momento, él tiene que autentificar esta presencia de la Virgen María, que se va a aparecer justamente en lo que tú contemplas todos los días, y también las flores, ¿no? Las rosas en una época de invierno, y bueno, Así es. muchos signos, ¿no? Pero creo que el gran signo es que hasta hoy este fenómeno guadalupano, ¿verdad? Que incluye a todas las naciones, porque eso es lo más importante, digamos. Ok. Pero la iglesia, a través de sus obispos, Ajá. va a decir es correcto o no es correcto. Ok. Porque ellos tienen la asistencia del Espíritu Santo, junto con el Papa. Entonces, eso es importante. Gracias, Gaby, por tu aportación. Gracias a ustedes. Bueno, pues nada más comentarte, Ricardo, que en Estados Unidos tenían una alerta de tornado. No. Ah, ok. Entonces, igual ya para que vayan seguros a su casa, igual concluir y vernos primero Dios regresando de Semana Santa, ¿no? En mayo. ¿Ya le dijiste la fecha cuando regresamos? No, si tú quieres comentarle. Bueno, para todos vamos a continuar este curso para el día viernes 5 de mayo. Entonces ya le enviaremos la convocatoria. Gracias por participar, ha sido muy enriquecedor. Si tienen sugerencias como una evaluación, lo hubiéramos hecho nada más que, bueno, como está esta alerta, no nos da tiempo, y además porque ya estamos sobre la hora, ya la pasamos. Regresamos el 5 de mayo, y si hubiera sugerencia a través de Leti, digamos, o tal vez alguna temática que también nos preocupe, tal vez como lo que nos pueden escribir, tanto a Miguel, a Nancy como a mí, para que continuando en el mes de mayo, vamos a dejar abrir la pausa y seguimos profundizando. Hay mucho para trabajar todavía, mucho para aprender, y bueno, ha sido un tiempo de mucha riqueza. Perdón mis ausencias, pero bueno, aquí estamos. Adelante, Miguel. Bueno, pues agradecerles y primero Dios nos vemos en mayo. Por mí sería todo, por el 5 de mayo, y que nos das la En el bendición. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este curso, por todo lo que hemos aprendido de tu amor y de tu gracia. Te pedimos que estos días santos podamos nuevamente revivir el signo de la salvación, que es la cruz, y el signo de la vida eterna, que es la resurrección de Jesús de entre los muertos. Aumenta nuestra fe, Señor. Haz que tu iglesia sea luz en las naciones, signo de salvación, de perdón y de reconciliación, especialmente en todas nuestras familias y en nuestras parroquias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor quede con ustedes. Y con su Con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Y bueno, Igualmente, Paco. Disfrute gracias. mucho la misión, que Dios lo ilumine Y y lo cuide. estamos aquí muy entusiasmados. También ustedes en sus parroquias, no dejen de participar. Saludos a No, todos. claro que no. Gracias, Gracias. buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches, saludos allá. Todos. Gracias. María, Daniela, un abrazo grande, Mónica, Rocío, Gaby, Gracias, padre. Arelia, Lourdes, Gracias, por padre. estar Buenas también. noches. Padre Ricardo, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas Disculpe, noches. padre, tenemos una preguntita. Sí, adelante. Si hablamos mal de la iglesia, de nuestra iglesia católica, ¿es blasfemar contra Dios? Es hablar contra los gestos de Dios, sí.
es hablar contra su voluntad. Si hablamos mal de la iglesia, estamos hablando mal de Dios, lo estamos haciendo quedar mal a Dios en su salvación. Sí. Gracias, es todo. De cierta manera, estamos como ofendiendo a Dios, ¿no? Es un pecado. Otra pregunta, ya salieron más. ¿Qué es hablar mal de la iglesia? Cuando, por ejemplo, sin tener conocimiento cierto, hablamos de los sacerdotes, hablamos de un matrimonio, hablamos de que hay en la parroquia siempre juntan dinero y no vemos ninguna obra. Bueno, cuando criticamos, ¿no? Cuando hablamos del Papa, ¿por qué no vende todas las riquezas del Vaticano? Cuando hablamos de que no estamos de acuerdo con algunas directivas o enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio, cuando no hablamos con fundamento, porque no conocemos justamente, estamos hablando mal de la Iglesia, porque la Iglesia somos nosotros. Entonces, cuando hablamos mal de nuestro párroco, y es puro chisme, es puro comentarios, ¿sí? Entonces, hoy en día es una institución muy atacada, al Papa lo están atacando muchísimo por muchos lados, y eso es hablar mal de la Iglesia. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Quedamos claros. ¿Quedaron claro? Sí. Perfecto. Entonces, es decir, si vas a decir algo, que realmente lo sepamos bien, sino que nos quedamos callados, ¿sí? Porque si no, como que le agregamos. Los medios, es decir, hay un signo del mal, que es, justamente Jesús lo va a decir a Pedro, las puertas del infierno, es decir, las fuerzas del mal van a ir en contra del sucesor de Pedro, de todos los obispos y de todos los creyentes. Eso va a ser toda la historia. El libro de Apocalipsis también va a hablar de lo mismo. Pero siempre la iglesia va a estar asistida por el Espíritu Santo justamente para que todas estas críticas, todo este querer destruirla, porque así ha sido el intento, quede en vano, porque justamente Cristo prometió su presencia, entonces difícilmente no la van a poder destruir jamás. No. Aunque matemos al Papa y matemos a todos los católicos, al contrario, siempre Dios va a convocar a través de su Hijo y a través de un creyente. Amén. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Nancy, Miguel, un abrazo grande desde Chiapas hasta México. Gracias, Padre Ricardo. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Padre, Saludos a buenas todos los noches. jóvenes y chicos y esposos allá en Estados Unidos.